Bienvenidos a la Escuela Internacional de la Palabra. Yo soy el presentador, el pastor Eddie Castillo, y en este día estamos enseñando la clase titulada El tiempo profético del rapto, parte número 3. Vamos a hablar un poquito hoy de los mártires. Algunos dicen que no están de acuerdo con la creencia de que Jesús viene antes de la tribulación. Dicen que hay personas siendo martirizadas durante la tribulación, y ellos dicen que son personas de la iglesia que están siendo martirizados por el sistema del anticristo. Personas serán martirizadas por causa del evangelio durante la tribulación. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el tiempo de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Apocalipsis 6, del versículo 9 al versículo 11. Estos individuos morirán en la parte temprana de la tribulación. Y de acuerdo a Apocalipsis 20, versículo 4, muchos serán decapitados en la tribulación. Hay un grupo que hace su vestimenta blanca durante la tribulación. Lo acabamos de ver en Apocalipsis 6, del 9 al 11. Estos podrán ser los que no lograrán entrar en el rapto en las parábolas. Algunos son echados en tinieblas de afuera de la tribulación, obviamente. Dice la Biblia en Mateo 25, 30. Y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora, a los santos se le entregan posiciones altas en el cielo. A los mártires de la tribulación se les permite reinar por 1000 años. Los que quedan en la tribulación tendrán que emblanquecer sus vestiduras para entrar en el cielo. Lo vimos en Apocalipsis 6, del 9 al 11. El argumento de Dios limpiando la iglesia a través de la tribulación. Vamos a hablar de eso ahora. Todos los creyentes experimentarán tribulaciones y pruebas durante la vida. Juan 16, 33. Somos disciplinados por el Señor para arrepentimiento, si somos creyentes. Hebreos 12, del 6 al 7. Somos limpiados por la palabra, el espíritu y la sangre, de acuerdo a Juan 15, 3. La tribulación es la ira de Dios contra los impíos, no para nosotros. Dice la palabra de Dios, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de venir impíamente. Eso está en 2 de Pedro 2, del 4 al 6. El castigo o la disciplina es para los creyentes, la ira es para los impíos. Yo espero que eso quede claro. Voy a repetirlo: el castigo o la disciplina es para los creyentes, la ira es para los impíos. Nosotros, los creyentes, somos su remanente que se va en el rapto de la iglesia. Jesús viene pronto. Y saben algo muy importante, no olvidar ni por un segundo: Él viene para esos que lo están esperando. Si tú lo estás esperando, Él viene por ti. Vamos a hablar ahora del rapto pre-tribulación. 5 razones para creer en el rapto pre-tribulación. Número 1, Dios no nos ha puesto para ira, y eso ya lo hemos leído, primera de Tesalonicenses 5, 9. Número 2, los primeros 42 meses representan la ira del Cordero. Apocalipsis 6, 16, hablando de los sellos. Los siguientes 42 meses representan la ira de Dios. Apocalipsis 14, 10. Esto es para los que adoren a la bestia y a su imagen y reciben la marca en la frente o en su mano. La ira del Cordero es desatada primero por causa del trato de las naciones gentiles hacia la iglesia. La ira de Dios se desata en los últimos 42 meses por causa de las naciones gentiles contra Israel. La iglesia no es mencionada después de Apocalipsis 3. No sé si se han dado cuenta de eso. Somos el cuerpo de Cristo en la tierra. 1 Corintios 12, 27. Seremos la novia de Cristo en el cielo. Gloria a Dios. Aleluya. Eso dice Apocalipsis 21, 2. La tribulación es un periodo de la angustia de Jacob. Obviamente hablando de Israel. La angustia de Jacob
tiene dos periodos de tiempo de 7 años cada uno. Y eso lo dice Génesis 29. Los primeros 7 años trabajó por Raquel y recibió a Lea. Génesis 29, 25. Los siguientes 7 años trabajó por Raquel y la recibió. Génesis 29, 28. El tema en las Escrituras es que los justos pueden escapar la ira. Esto no se nos puede olvidar jamás. Los que hemos sido justificados por Jesús vamos a poder escapar la ira venidera, la ira de Dios. Los verdaderos creyentes escaparán la ira del Cordero, dice Lucas 21, 36. Un remanente judío también escapará la ira de Dios. Apocalipsis 7, del 1 al 4. Dios sella lo que es de él. La iglesia está sellada con el Espíritu Santo, de acuerdo a Efesios 1, del 13 al 14. El remanente judío está sellado con el sello de Dios. Apocalipsis 7, del 1 al 4. Ya vimos que hay un remanente de 144,000 judíos. Los testigos de Jehová decían que los 144,000 eran ellos hasta que pasaron ese número y esa teoría obviamente cayó a tierra. El libro de Apocalipsis cubre 7 años de la ira del Cordero y de Dios. Ahora, el Antiguo Testamento nos muestra una fotografía del rapto. Lo hace a través de 3 hombres del Antiguo Testamento. Los 3 hombres son Enoc, Moisés y Elías. Revelan los 3 tipos de personas vinculados con el rapto y la tribulación. El primero, Enoc, tipifica el rapto. Enoc fue el 7º hombre desde Adán, Judas 14. Enoc fue un profeta que vio el regreso de Cristo, Judas 14. Enoc caminó con Dios por 365 años, Génesis 5:23. Dios se lo llevó, fue transpuesto, Hebreos 11:5. Enoc desapareció porque le llevó Dios, Génesis 5:24. La palabra le llevó es la kuash, significa llevarse a alguien. La raíz de la palabra también significa casarse. Qué precioso, ¿verdad? Alguien tomando a otro para sí mismo. Juan 14, del 1 al 3. Enoc representa a los santos vivos que desaparecen repentinamente. ¿Quiénes son esos? Nosotros. Vamos a desaparecer repentinamente. En un abrir y cerrar de ojos nos vamos de esta tierra. Vamos a hablar ahora también de otro ejemplo. La muerte de Moisés tipifica los muertos en Cristo. Moisés fue a la cumbre del monte Pisgat, monte Nebo. Él vio la tierra prometida y después murió. Dios lo enterró. De acuerdo a Deuteronomio 34:6, hablando de Moisés. Ningún israelita pudo encontrar el cuerpo de Moisés. ¿Saben algo? Moisés representa a los santos muertos cuyos cuerpos no se encuentran en la resurrección. Igual que no se pudo encontrar jamás el cuerpo de Moisés, los cuerpos de los muertos en Cristo tampoco se van a encontrar cuando tome lugar el rapto de la iglesia. Elías fue llevado vivo en un torbellino después de cruzar el río Jordán. Dice así la palabra de Dios. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos los rompió en 2 partes. Eso está en Segunda de Reyes 2, del 11 al 12. El río Jordán era la frontera entre el desierto y la tierra prometida. Un remanente de judíos será protegido en el desierto. Eso dice Apocalipsis 12:6. Obviamente estamos hablando de los 144,000 que serán arrebatados. Un remanente será arrebatado al cielo. Apocalipsis 14:1. Estos son aquellos que fueron sellados con el sello de Dios. Apocalipsis 7, del 3 al 8. Elías es uno de los 2 testigos involucrados con este grupo. Y eso lo podemos ver en Apocalipsis 11, del 1 al 3. Tenemos que saber que Elías representa al remanente judío arrebatado durante la tribulación. En resumen, Enoc representa a los santos vivos que son arrebatados. 1 de Tesalonicenses 4:17. Moisés representa a los santos que han muerto y serán resucitados. 1 de Corintios 15:52. Elías representa al remanente judío que será arrebatado a mediados de la tribulación. Apocalipsis 12:5 y 14:1. Más pruebas de la pretribulación. Vamos a seguir hablando de esto porque esto es importante. Es importante que estés claro en este tema para cuando alguien venga a tratar de confundirte, a tratar de desviarte, puedas tener un respaldo bíblico para hablar de la verdad que está escrita en la palabra de Dios.
El misterio de los 7 ángeles son juicios de las trompetas. Dice así Apocalipsis 8:2. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Eso está en Apocalipsis 8:2. Apocalipsis 10:7 dice: sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Y también Apocalipsis 15:1 dice: vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Apocalipsis 15:6 dice: y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Qué preciosa imagen. Dice también Apocalipsis 15:8: y el templo se llenó del humo por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Hay 7 sellos, 7 juicios de trompetas y 7 juicios de copas. Vamos a hablar ahora de una comparación de similitudes entre los juicios de trompetas y los juicios de copas en Apocalipsis, los cuales son muy, pero muy similares. Juicios de trompeta: granizo, fuego, árboles quemados, está en capítulo 8, versículo 7. Montaña de fuego, capítulo 8, versículo 8. Estrella contamina las aguas, capítulo 8, versículo 10. El sol, luna y estrellas se oscurecen, capítulo 8, versículo 12. El abismo se abre, capítulo 9, versículo 1. 4 ángeles son desatados, capítulo 9, versículo 14. El misterio de Dios se consumará, capítulo 10, versículo 7. Entonces, hablando de los juicios de copas: úlceras en los hombres, capítulo 16, versículo 2. El mar se convierte en sangre, 16:3. Los ríos se contaminan, 16:4. El sol quema a los hombres, 16:8. Tinieblas en el reino de la bestia, 16:10. Y el río Éufrates se seca, capítulo 16, versículo 12. Y también las palabras hecho está en capítulo 16, versículo 17. Ahora, ¿son estos 7 ángeles sobrenaturales o podrán ser hombres? ¿O podrán ser profetas? Juan, hablando con el 7º ángel, dice así: y me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Apocalipsis 19:10. Y también dice la Biblia: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Apocalipsis 22, del 8 al 9. Ahora este ángel está confesando que es un profeta. No hay duda de lo que es. La palabra ángel en griego, es importante saber esto también porque hay mucha confusión con este tópico. Esta puede ser humano o mensajeros celestiales. La palabra griega ageios es traducida 181 veces como ángel y 4 veces como mensajero. Angeio significa entregar un mensaje. Vemos en Apocalipsis 1:20 7 ángeles que están sobre las 7 iglesias. Estos eran pastores. Estos 7 ángeles son hombres redimidos que entran al templo para desatar los juicios. Son profetas. También está el 7º ángel que le dijo a Juan: yo soy tu consiervo, Apocalipsis 22:9. Le dijo: yo soy profeta, Apocalipsis 22:9. Yo guardo las palabras de este libro, 22:9 también. Jesús envió su ángel para revelar el libro, Apocalipsis 22:16. Ahora, si son profetas del Antiguo Testamento, hay 7 profetas mayores y sus juicios están alineados con los juicios de Apocalipsis. Por ejemplo, el granizo, fuego y azufre, Ezequiel 38:22. Un monte de fuego, Jeremías 51:25. Una estrella que cae y contamina las aguas, Isaías 64, del 1 al 3. Sol, luna y estrellas son quemados, Joel 2, del 30
al 31. El abismo es abierto, habla de tinieblas. Sofonías 1 del 14 al 15. 4 ángeles desatados, el río Éufrates. Zacarías 10, versículo 11. También está el misterio exterminado, que habla Daniel 12, versículo 9. Así que si son profetas del Nuevo Testamento, consiervo es un término del Nuevo Testamento. Eso lo vemos en Colosenses 1:7 y Colosenses 4:7. Había profetas en el Nuevo Testamento, Hechos 21:10, y en Tito 1:12, perdón. A los creyentes se les instruye que guarden la palabra, Juan 14:15, 23 y 15:10. Los pastores de las 7 iglesias son llamados ángeles también. Eso lo vemos en Apocalipsis 2:1, 8, 12, 18 y 3:1, 7 y 14. Los hombres han estado entrando al templo. Así como los juicios son desatados, ningún hombre entra. Entonces, ¿quiénes son estos hombres? Ha ocurrido una resurrección. Los hombres han sido arrebatados y llevados al cielo. Estos ángeles son hombres, profetas. La resurrección y el rapto acontecieron mucho antes de Apocalipsis 8, versículo 2. Tribulación está en Apocalipsis 11:13. Post-tribulación está en Apocalipsis 19. Vamos a ver ahora una manera interesante de ver 2 de Tesalonicenses 2. Pablo escribió y dijo: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Eso está en 2 de Tesalonicenses 2, del 1 al 8. Entonces ahora con referencia a estas cartas. La primera carta que Pablo escribe fue 1 de Tesalonicenses y menciona la venida. En su primera carta está mencionando la venida de Jesús. En la segunda carta, una persona había falsificado el nombre de Pablo, diciendo que el Señor había regresado ya. Pablo menciona 2 eventos, la venida y la unificación juntos. Dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Eso lo podemos ver de nuevo en 2 de Tesalonicenses 2, del 1 al 2. Es importante que no se nos olvide ni por un segundo que el día del Señor es la tribulación. La angustia los hacía sentir como que estaba cerca. 2 cosas preceden el día del Señor. La apostasía ocurre primero. Un apóstata es uno que reniega de la fe cristiana. El hombre de pecado es revelado, es la segunda cosa. En griego, esa palabra es apocalipto, es descubrir lo que estaba velado. Ahora, la apostasía ha sido interpretada como una revuelta y rebelión contra la verdad. Esto vendrá, pero en el griego puede tener otro significado. Kenneth West, de su escrito Luz Profética en Oscuridad, dijo eso. Ahora, la apostasía en griego es apostasías, muy parecida a la palabra. La raíz del verbo es afistemi y se encuentra 15 veces en el Nuevo Testamento. 11 veces se traduce como partir y una vez se refiere a la fe. 8 veces hace alusión a la partida de una persona de un lugar a otro. Otros lugares donde la apostasía es mencionada, en el tiempo de la prueba se apartan, dice Lucas 8:13.
Llevó en pos de sí a mucho pueblo, Hechos 5:37, hablando de Jesús. Apartados de estos hombres, Hechos 5:38. Y segunda de Tesalonicenses 2:3 dice así: no se dejen engañar por lo que dicen, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de anarquía, aquel que trae destrucción. Este evento vendrá después del rapto de la iglesia. En este momento hemos ya concluido esta clase titulada El tiempo profético del rapto, parte número 3. No te pierdas la próxima clase porque será de gran edificación a tu vida. Nos vemos pronto.